Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Le habla Anda Silva del canal de Multiservicios de Electrónica. Espero te encuentres muy bien. Feliz comienzo de semana. En esta ocasión tengo en la mesa de trabajo esta herramienta, la cual muchos han escuchado, sobre todo para los principiantes que están comenzando en el mundo de la reparación electrónica, el famoso capacímetro, o en otros lados se le conoce como capacitómetro, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tan útil puede ser esta herramienta en electrónica de reparación? Funciona, sirve. Han escuchado de algunos profesores o de algunos técnicos que ya llevan tiempo que es una herramienta poco fiable, ¿verdad? ¿Por qué? De hecho, hasta por mí, porque yo lo he dicho realmente que no es que la herramienta sea mala, no, no es eso, la herramienta es buena, para eso fue creada, para medir la capacidad o la capacitancia de los capacitores. Esta herramienta escúchame bien, mide cualquier capacitor. Cualquier capacitor, un capacitor electrolítico. Aquí tengo una fuente de alimentación, por ejemplo. Mide capacitores electrolíticos, capacitores secos, capacitores de poliéster, capacitores de lenteja, en fin, cualquier capacitor. No solamente incluso de tarjetas electrónicas, sino, por ejemplo, te sirve para medir un capacitor de refrigerador, un capacitor de microondas, un capacitor de nevera, en fin, cualquier capacitor. Pero la herramienta en sí, ¿qué es lo que mide? Mide justamente capacitancia. 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 Pero tienes que tomarme en cuenta que obviamente la capacitancia, que es una unidad de medida en la parte de faradios, que realmente faradio es una unidad demasiado grande, se empieza a reducir a, por ejemplo, microfaradios, a picofaradios, a nanofaradios, en fin, ¿verdad? Pero lo que tienes que tomarme en cuenta acá es que lo que mide esta herramienta es capacitancia. Entonces, mucha gente cuando está comenzando en electrónica no se da cuenta que los capacitores en sí tienen dos cosas muy importantes que medir. Y esto es algo que yo recalco una y otra vez. Muchas de las fallas, muchachos, para que lo tomen en cuenta, sobre todo los principiantes, es producto de problemas de los capacitores. Llámense en la mayoría de los casos electrolítico en fuentes de alimentación conmutadas o lineales, pero también puede suceder que tengas desgaste en capacitores secos y te estén ocasionando fallas en el equipo, ¿verdad? Entonces, la parte de eso es que un capacitor tiene dos cosas muy importantes: la capacidad y algo que se conoce como ESR, resistencia, serie, resistencia serie equivalente. Resistencia serie equivalente, así. Entonces, ¿qué pasa? Van los muchachos que tienen poca experiencia y bueno, se compran su herramienta porque, mira, tengo un capacitómetro, gracias a Dios, y tal, y esto y aquello, ¿verdad? Pero resulta, acontece que no es suficiente, no es suficiente, porque esto lo que mide es capacitancia, no mide la parte de la resistencia serie equivalente. Esto lo hace otro tipo de instrumento de medición, ya para que lo tomen en cuenta. En Argentina había un aparato que creo que todavía existe. El laboratorio en sí no sé si ya existe, pero sé que algunos tienen esa herramienta que se llama, bueno, no me acuerdo ahorita, pero te mide esa serie, esa resistencia serie equivalente. Es sumamente bueno. Obviamente ahí lo puedes comprar también por AliExpress, esa herramienta, de manera digital también los viene, pero de verdad el capaché era muy muy bueno para medir la resistencia serie equivalente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente dice, mira, acabo de medir el capacitor, vamos a suponer, aquí me dice 82 microfaradios, y el capacitor, típicamente los capacitores tienen un porcentaje, vamos a decir más o menos del 20, más o menos del 20%, ya para que lo tomen en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a suponer, yo tengo uno de 100 microfaradios y
lo mido y me marca aproximadamente 90. Por poner un ejemplo, simplemente es por poner un ejemplo. Como te dice más o menos del 20%, se dice que este capacitor está bueno, ¿verdad? O puede ser más o menos hacia arriba o más o menos hacia abajo. Te dice 100 microfaradios, pero te está midiendo aproximadamente 115. Se dice entonces que está bueno aparentemente. Pero si el capacitor ya es de 100 microfaradios y te marca aproximadamente 75, deberías de desconfiar. ¿Me explico? Esto es muy importante a tomarlo en cuenta. Ahora, vamos a suponer, mira, es de 100 microfaradios, lo medí con el capacímetro y me marcó 90. Está bueno, tú dices, está bueno. O hecho, te marcó más, me marcó 98. Y tú dices, está bueno. Y resulta que acontece que no está bueno. Y es allí, por eso es que se dice, o incluso hasta yo mismo lo digo, no es una herramienta confiable. Pero no es que no sea confiable, es que es incompleta la herramienta. Es así. ¿Qué pasa? Que el capacitor, vamos a suponer uno de salida, te marcó bueno. Vamos a ver de cuánto es este, por ejemplo. Mira, aquí dice 470 microfaradios. Vamos a suponer que tú lo mediste y te marcó 475 o 455. Y tú dices, mira, el capacitor se ve bueno. Y mira, no se ve inflamado ni nada, no se ve inflamado, no se ve hinchado, no se ve abombado. ¿Me explico? Y tú dices, está bueno. No, ese no es el problema. Pero se te olvidó la resistencia ESR. Y esta resistencia ESR es lo que te ocasiona a ti la falla del equipo. ¿Por qué? Porque esta resistencia típicamente es muy baja, obviamente dependiendo del capacitor, pero típicamente puede venir en un rango de 0,5 ohms a 1 ohms, depende. Entonces, si la resistencia se eleva, vamos a suponer a 10 ohms, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la resistencia del capacitor, la ESR, ¿verdad?, se comporta como si tuviera, vamos a decirlo así, una resistencia en serie, provocando caídas de voltaje y mucho calor, provocando problemas al equipo electrónico. Entonces la falla es que el equipo no enciende, por ejemplo, o enciende un momento determinado y luego se apaga. Y tú le das con los capacitores, mira, mi herramienta me marcó que está buena. El capacitómetro me marcó que el capacitor está bueno. Y tú dices, no es el capacitor, no es el capacitor, no es el capacitor. Y termina siendo el capacitor. Y es ahí donde la gente va y se pregunta, ¿dónde diablos está la falla? No encuentro la falla, no son los transistores, no son los diodos, no es el transformador, no es el circuito integrado, no es ningún elemento electrónico. ¿Y dónde está la falla? Tu problema no es la capacidad de los condensadores. El problema está en la resistencia ESR. Entonces, ¿cuál es una de las mejores técnicas? Yo te recomiendo, si tú no tienes el capaché, no tienes el medidor como tal, lo que yo te recomiendo de verdad, de corazón, de colega, es que tú adquieras o compres muchos capacitores, sobre todo los de la salida. Ahora, tú me dirás, ¿cuáles son los que más fallan? Los electrolíticos, los secos. Los que más fallan son los electrolíticos, porque ellos tienen que estar filtrando el voltaje de alta frecuencia de la salida del transformador chopper. Ya, para que lo tomen en cuenta. Entonces, nunca se te olvide esto. No es suficiente el capacímetro. No lo es. No lo es. Si tú no te quieres pasar horas y horas perdiendo el tiempo donde está la falla, te puedes comprar este, sí, pero no es suficiente. No es suficiente. Háganme caso y se acordarán de mí, muchachos. ¿Por qué? Porque al principio, cuando yo comencé en esto, yo pasé por muchos dolores de cabeza buscando la bendita falla, y la bendita falla eran los capacitores. Pero el capacímetro me marcaba bien. No, es porque el problema era su resistencia SR demasiado alta. Y eso ocasionaba la falla en el equipo. Espero te encuentres muy bien. Si te gusta el contenido, suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Seguimos avanzando en comunión, juntos, creciendo en esta hermosa ciencia llamada electrónica de reparación. Bendiciones.